Aprendamos a leer la Biblia. La Biblia nos enseña que a lo largo de la historia, Dios nunca deja de amar a su pueblo. La Biblia es una colección de libros sagrados escritos por historiadores y profetas, los que registraron la relación entre Dios y su pueblo durante más de 4000 años. Estas escrituras son lo que hoy conocemos como la Santa Biblia. El seguir las enseñanzas que se encuentran en ella nos ayuda a conocer y saber quién es Dios, a aprender de las buenas personas que lo amaron y a comprender mejor cómo desea Él que vivamos. La Biblia enseña acerca de Jesús. Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra para salvarnos del pecado. Él nos enseñó lecciones sobre el servicio y el amor, y efectuó muchos milagros mientras se hallaba en la tierra. En la Biblia podemos leer esos relatos. Estas lecciones son tan relevantes para nosotros en la actualidad como lo han sido siempre. Dios nos bendecirá a medida que leamos su palabra y tratemos de vivir conforme a ella. Al leer y aprender de su amor por nosotros, las lecciones de la Biblia nos ayudan a hacer frente a los desafíos del día a día. La Biblia es escritura sagrada y es la palabra fidedigna de Dios. Es un registro de los tratos de Dios con los profetas y con su nación, y del ministerio personal de Cristo en la tierra. Lo más importante es que la Biblia enseña amor. Podemos llegar a ser como Jesús, podemos interesarnos más, servir más y perdonar más. Podemos sentir amor por Dios, por nuestro prójimo y aún por nuestros enemigos. La Biblia es una colección o recopilación de los libros sagrados que contienen las historias, doctrinas, códigos y tradiciones que orientan a los cristianos, Antiguo Testamento y el anuncio del Evangelio, el Nuevo Testamento. La Biblia es mucho más que una simple colección de libros antiguos. Es una revelación de Dios al hombre. Este maravilloso libro constituye la revelación que Dios hace de sí mismo al ser humano. Dios le descubre al hombre su voluntad. Esta revelación que Dios hace de sí mismo al hombre a través de la palabra escrita. De esta forma, como Dios ha querido comunicar su mensaje al ser humano, expresado en el lenguaje evangelístico y parabólico, al hombre difundido por medio de su espíritu, predicado, confirmado, complementado y consumado en la vida, palabras y obra de nuestro Señor Jesús. La inspiración es el acto por el cual Dios obra sobre ciertos individuos, capacitándolos para recibir su mensaje y para transmitirlo adecuadamente. La palabra, el término griego theopneustos, que se traduce al español como inspiración, significa respirado por Dios o lleno de aliento de Dios. Esto quiere decir que el Espíritu Santo sopló sobre escritores de los diversos libros y de la Biblia, comunicándoles algún mensaje que Dios deseaba que el hombre conociera, capacitándole para expresar por escrito y preservándoles en su elección libre y personal de las palabras para no escribir algo que no fuera estrictamente verdad. Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento son Génesis, libro de los orígenes; Éxodo, libro de la salida de Egipto; Levítico, libro de los levitas de la tribu de Leví; Números,
libro de los censos del pueblo de Israel, y Deuteronomio, libro de la segunda ley. Los 5 grandes temas son Dios, su pueblo, la tierra, la ley y el santuario. El Dios de Israel, y este es su pueblo, su propiedad, al que Dios ha dado una tierra, tierra que manda leche y miel. Para poder vivir en la tierra de Canaán, el pueblo necesita una ley y un único lugar donde dar culto a su Dios, el santuario. La Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados llamados libros, escritos primero en hebreo, arameo y griego para formar el Tanakh, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Toda la Biblia cuenta una sola historia, el gran relato de la redención para la gloria de Dios y de su Hijo unigénito. Esta narrativa tiene el propósito de que conozcamos más el amor de nuestro Señor. La Biblia es la palabra divina de Dios, es su mensaje de amor y perdón, nos muestra cómo obtener vida eterna. Encontramos respuestas a las preguntas que surgen cuando tratamos de llevar una vida que sea de su agrado. Como ya sabemos, la Biblia es uno de los libros más leídos, en donde se narra la historia de la creación del universo, la puesta del hombre en el paraíso, el diluvio y la descendencia de los patriarcas, la redención y el perdón de los pecados mediante la muerte y resurrección de Jesucristo. No podemos esperar entender la Biblia por nosotros mismos, ni solo por medio de maestros. El Espíritu Santo debe ser nuestro principal maestro. La iluminación del Espíritu es esencial para entender la palabra. Entender la palabra no equivale a comprender todo lo que se dice, a responder a todas las incógnitas y poder interpretar todos los pasajes. Aún los mejores teólogos no han logrado hacerlo. Que Dios les bendiga. Amén.